Ok, entonces, bueno, bienvenidos hoy a la tutoría 19 de noviembre de 2022 de costos para la gerencia. Vamos a proseguir entonces diligenciando la plantilla que tienen del plan de emprendimiento, del plan de negocios. Me preocupa que veo poca participación, poca asistencia. Este tema que tienen que hacer es diligenciar toda una plantilla, como ya lo he venido explicando, tutoría tras tutoría. No es que sea complicado, no, ni difícil, no. Es que es largo, es un trabajo bastante extenso. Y me preocupa que lo dejen por ahí para el último día y no van a alcanzar a hacerlo. Y es un producto que tiene un peso porcentual en la nota bastante alto. Entonces tengan eso presente, es la primera indicación o recomendación que les hago. Bueno, hoy prácticamente yo ya termino de explicar la plantilla, de darles a entender qué es lo que van a diligenciar en cada una de las páginas. Aquí al final estamos ya en la valoración, es decir, en saber si el proyecto es o no es viable. Ya es lo final del proyecto. Entonces, lo primero que hay que calcular aquí son estos indicadores, estos que están aquí en color amarillo, que son los que hay que diligenciar. Todo lo demás, como ustedes ya lo saben, él lo trae ya diligenciado, ya lo trae aplicado, ya viene con sus respectivas fórmulas. Entonces eso no lo van a diligenciar, solamente lo que está en color amarillo. Entonces, ¿aquí qué nos pide? Aquí necesitamos hallar esta famosa tasa WAC, esta tasa WAC. Entonces, para obtener esta tasa WAC se requiere de varios conceptos. Yo les voy explicando a qué se refiere esto, para que cuando ustedes hagan el trabajo sepan qué es lo que están haciendo, no simplemente incluyendo ahí datos, diligenciando valores sin saber para qué es eso, qué significa. No sé si alguien sepa, por ejemplo, qué es una tasa WAC, sin buscar en internet, si ya han visto, si conocen qué es eso, a qué se refiere. ¿Alguien sabe? Nadie sabe. Entonces, la tasa WAC es una tasa de descuento, como su nombre lo dice ahí. ¿Y qué es una tasa de descuento? Una tasa de descuento es una tasa que hace que traigamos unos valores que están en el futuro, están a proyección, año 1, año 2, hasta año 5, que los traigamos a valor hoy, a valor presente. Ustedes han visto una materia que se llama matemáticas financieras. Ahí conocieron esos conceptos de tasas de interés, de valor presente, de valor futuro, de equivalencias del dinero. Este tema se relaciona mucho con esa asignatura, esta parte del tema, la valoración o la evaluación del proyecto. Entonces tiene que ver con que hay unos valores en cada uno de los 5 años proyectados, los hemos proyectado, o le hemos dado los datos y la hoja lo que le hizo fue proyectarlo. Ahora los tenemos que traer a precios de hoy, a cero, y para eso se utiliza esa famosa tasa de descuento. Es como calcularle el valor presente a un valor futuro. Es exactamente lo mismo que se vio allá en matemáticas o que ustedes vieron en matemáticas financieras. Un valor futuro, convertirlo en un valor hoy, presente. ¿Qué hace uno cuando convierte un valor futuro a presente? Simplemente toma ese valor futuro y lo divide entre uno más una tasa. Eso es lo que hace. Eso es lo que hace el valor presente. Dividirlo, descontarlo. Por eso se llama descontar, porque le vamos a quitar. En el futuro vale mucho más una cifra, en el presente vale mucho menos. Un ejemplo, ¿a cuánto equivalen 100.000 pesos dentro de 5 años? ¿Ven? Entonces, 100.000 pesos dentro de 5 años valen hoy, no sé, 80.000, 20.000, 50.000. Dentro de 5 años ya valen 100.000, porque la inflación cada año hace que el precio de los productos suba, se devalúa la moneda se va, se va perdiendo valor. Eso es lo que hacemos con este tema de valoración. Y esa tasa que se utiliza es una tasa de descuento. ¿Y ahora qué es una tasa WAC? La tasa WAC traduce costo promedio ponderado de recursos. Esa es la traducción a español. WAC es
Cost Capital Average Weighted, costo promedio ponderado. Ellos lo llaman de capital, nosotros lo llamamos de recursos. Es un promedio ponderado. Entonces, cuando es un promedio ponderado, ¿qué hay que hacer? Hay que ponderar. Ya sabemos sacar un promedio aritmético, promedio simple. Un promedio simple es sumar y dividir entre el número de datos. Eso es un promedio simple. Existe el promedio geométrico, que es el último valor sobre el primer valor elevado a la raíz de los datos. Ese es un promedio geométrico. Y existe el promedio ponderado, que es de acuerdo con el peso porcentual, con la participación porcentual de cada concepto. A eso se refiere. Entonces, como cuando ustedes le sacan las notas de ustedes no se las generan por promedio simple. No es que sumen las notas de cada asignatura y dividan, no. Esas no son las notas de ustedes. La nota de ustedes es promedio ponderado, es una nota por el número de créditos, otra nota por el número de créditos, otra nota por el número de créditos. Y luego dividen todo eso entre el total de créditos. Es decir, qué participación tiene cada asignatura de acuerdo con los créditos. Unas tienen más participación que otras. Entonces, una asignatura de 5 créditos pesa más que una asignatura de 2 créditos. Entonces, así yo saqué buena nota en la de 2 créditos, si saco mala nota en la de 5 créditos, mi promedio se me va a bajar bastante, porque va a tener más peso la de más créditos. Aquí se hace lo mismo. La tasa WACC es un promedio ponderado, no promedio simple. Y el promedio ponderado se calcula con base en 2 criterios: el costo de la plata propia y el costo de la plata prestada. Entonces, ¿cómo se apalanca una empresa, un negocio? Ustedes lo que están montando aquí es su plan de negocio, ya lo he dicho muchas veces, su plan de emprendimiento, su proyecto de vida. Ojalá lo hagan, lo pongan en práctica. Entonces, para eso es esta hojita, para que lo puedan hacer. Entonces, ¿eso cómo lo van a financiar? Pues dirán, alguna de esas platas ya las tengo. Algunos de los recursos, como ya les mostré, ya lo vimos dentro de las inversiones. Habían unos equipos de cómputo, no hay que comprarlos porque ya lo tengo, listo, escriban ya en la inversión equipo de cómputo. Y luego en la financiación ya entonces se lo vamos a descontar porque eso ya es parte suya. El local es suyo, donde va a funcionar es el local de la casa, ya no hay que comprar, entonces eso es una inversión y está financiado ya con su plata, o la de sus papás, o la de su familia, lo que sea. Ya es parte de su aporte al proyecto. Y hay otros bienes que sí hay que comprar, unos muebles, unos escritorios, la inversión en el capital de trabajo, que ya también se los enseñé, se los expliqué, que es la más importante, porque cuando uno empieza a hacer un proyecto normalmente cuantifica lo que tiene que comprar de tangible. Ah, esta máquina, este equipo, este mueble, este escritorio, este computador, esta silla, no sé qué. Y no mira lo intangible, que es cuando usted le vende al cliente y le da plazo, ahí hay una inversión. El inventario que usted maneja, ahí hay una inversión. ¿Ven? Eso es también parte de la inversión del proyecto. Y la inversión diferida, hay que constituir la empresa, notaría, ya lo hicimos. Entonces, toda esa inversión hay que financiarla. ¿Y cómo la financian? Una parte con recursos propios, una parte con crédito. Como cuando usted compra una bicicleta, una motocicleta, un vehículo. ¿Cómo lo compró? Esa es la inversión. Compré. ¿Cómo lo financió? La mitad la tenía ahorrada y la otra mitad me la prestaron. Entonces, mitad propia, mitad prestada. Entonces, va en proporciones iguales. Pero en los proyectos, cuando se evalúan, no siempre van en proporciones iguales. Y ya les expliqué que máximo el 70% como financiación de crédito. No le van a dar más del 70%. Y el 30% mínimo tiene que ser su participación propia, sus recursos propios. Cuando se va a comprar vivienda, lo mismo. Vayan y miren un proyecto de vivienda, pasen y pregunten, ¿cuánto vale el apartamento? Tanto. ¿Cómo se paga? Dicen 30% de cuota inicial y 70% financiado. Entonces le van a prestar hasta el 70% y le van a dar
30, le van a exigir el 30 de inicial, y ese 30 incluso a veces se lo difieren, como el proyecto todavía está en ejecución, lo puede pagar durante un año, no sé. Bueno, entonces aquí lo mismo, en este proyecto o en la inversión que usted está haciendo, ¿qué porcentaje es propio, qué porcentaje es prestado? Y se necesitan unos datos para saber los costos, cuánto vale la plata propia, cuánto vale la plata prestada. Entonces, yo tal vez ya les hice la pregunta, no recuerdo, vuelvo a hacerla. ¿Qué es más costosa, la plata propia o la plata prestada? ¿Alguien me puede decir qué opina? ¿Qué es más costoso, plata propia o plata prestada? ¿Nadie opina hoy? No quieren ni hablar. Una pregunta tan sencilla. ¿Qué será más costosa? ¿Plata propia o plata prestada? ¿Qué creen? ¿Qué consideran? ¿Qué opinan? Para que no me digan, no sigo. Estoy esperando la respuesta. Sigo esperando la respuesta. ¿Qué es más costosa, la plata propia o la plata prestada? Buenas tardes, días, profe. Días, tardes, noches. A ver si las dos personas que llegaron aquí nos ayudan porque estoy preguntando y nadie me quiere contestar. Y hasta que no me contesten, no sigo. Estoy preguntando que cuando uno va a financiar una empresa, un proyecto, compra una bicicleta, compra un carro, compra una moto, compra una casa, lo que sea, lo puede financiar o con plata propia o con plata prestada, o combinando una parte propia, una parte prestada, ¿cierto? La pregunta que les estoy haciendo y nadie me ha contestado y hasta que no me contesten, no sigo. ¿Qué es más costoso, la plata propia o la plata prestada? Y llegaron dos compañeros presenciales al salón del CENTIC. A ver si alguno salva la patria para poder seguir. Si no, no sigo, no sigo. Que no conteste. Allá las personas que están La con... plata propia,
¿Por qué la plata propia, Yurley? Porque uno se demora más en conseguirla. En cambio, cuando se la financian a uno, se la dan, bueno, se la dan más rápido. Y para conseguir la propia, ¿cómo hace, Yurley? ¿Va bien? Pues toca trabajar. ¿Y trabajar es complicado o es fácil? Complicado. Porque es complicado. Siga, Yurley, siga hasta que lleguemos al origen. Va bien, siga. No sea chicopale, siga, ahí va. ¿Y por qué es complicado trabajar? Porque requiere un mayor esfuerzo. ¿Esfuerzo en qué? No le entiendo. Tiempo. ¿En tiempo de qué? Aquí ya están ayudando, en tiempo. ¿En tiempo de qué? Primero de conseguir el trabajo. ¿Y para conseguir lo que se necesita? El estudio, también tener Ah, una capacidad, una preparación. experiencia. Necesita prepararse. Experiencia. Usted no puede salir a trabajar y decir, ya, quiero trabajar. ¿Y qué ha estudiado? Nada. Pues ¿qué trabajo va a conseguir? Nada. Tiene que haber estudiado, tiene que prepararse. ¿Cuántos años? Sí. Primaria, bachillerato, universidad, no sé qué. Eso es esfuerzo, eso es sacrificio. Eso es tiempo dedicado, no solamente suyo, de su familia, su mamá, su papá, sus hermanos, que le han ayudado o que han tenido que ver con usted cuando estaba niño, creciendo. Todo eso es un sacrificio. Entonces la plata propia, conclusión, la plata propia, conclusión, la plata propia más costosa. Es más costosa que la plata prestada. Tengan eso muy claro. La plata propia es más costosa que la plata prestada. Uno no lo debe mirar, es que la plata mía yo la conseguí y ahí no tengo que pagar intereses, mientras que en la prestada sí tengo que pagar intereses. Pero la prestada se la dieron ahí caída del cielo, le llegó. Usted presentó un proyecto y le dieron la platica, presentó una idea de negocio y le dieron la platica. Paga unos intereses, obvio, tiene que pagar algo porque esa plata no es suya. Mientras que la que usted tiene, ¿cuánto duró ahorrándola, consiguiéndola, trabajándola para obtenerla, para tenerla? Y ahora la va a invertir y la arriesga, ¿no? Y tiene que arriesgarla, claro que sí, porque considero que ese proyecto es bueno, tengo la sensación, el optimismo, ya lo evalué aquí en la plantilla que estamos haciendo y me dio que sí se podía, que sí era viable. Bueno, ok, entonces eso es un concepto bien importante de tener en cuenta. Ahora, para poder evaluar cuánto vale la plata propia, entonces se necesitan estos primeros elementos. Para evaluar la plata propia se utiliza una cosa que aquí está, el CAPM, aquí está, tasa o costo de los recursos propios. Ahí tienen ustedes una fórmula, bueno, no se preocupen por la fórmula, yo les explico. Va a utilizar la tasa TES, va a utilizar el beta o apalancado, beta level, va a utilizar la tasa de impuesto de renta, la relación deuda-capital y la rentabilidad del mercado con la PRI. Todos estos elementos que les estoy señalando ahí hacen que se establezca el costo de la plata propia. Pues es muy difícil evaluar la plata de uno. ¿Cuánto cuesta? La de cada uno cuesta distinto. Y la de cada uno cuesta infinito. Ustedes me preguntan que cuánto vale mi plata, les digo, de aquí a la eternidad. Todo lo que he hecho, lo que he estudiado, lo que he trabajado, la experiencia, ¿cuánto me cuesta eso? No tiene precio. Mi plata vale un poco, ¿no? Entonces me ha tocado conseguirla, buscarla, bueno, etc. Y así mismo cada uno, de acuerdo con su condición. Entonces lo que surgió fue un modelo, el modelo CAPM. Modelo CAPM traduce Model Price Access Capital. Esas todas son cifras en inglés, siglas. Y ese Model Price Access Capital quiere decir modelo, precio, activos de capital.
que traducido a cristiano es costo de los recursos propios, no más. ¿Y eso en qué se traduce? Que la plata que usted va a invertir en un proyecto o en alguna actividad, mínimo le tiene que rendir lo que le rendiría invertirla en un papel, en un título de bajo riesgo. Lo primero, para que a todos nos dé lo mismo, porque si no a cada uno le da un concepto distinto. Porque ahí perfectamente se podría utilizar, bueno, si yo tengo mi plata, la invierto en un CDT. Y le pregunto, ¿y un CDT en dónde? Cada uno me da un banco. Y alguien levanta la mano y me dice, yo lo invierto en el Banco Colombia. Y otro levanta la mano y me dice, yo lo invierto en Comultrasan. Y otro me levanta la mano y me dice, yo lo invierto en la Fundación de la Mujer. Y cada uno me da un concepto distinto. Entonces, no, solo hay un banco igual para todos, con rentabilidad bajita, pero riesgo bajito. El de más bajo riesgo de todos los bancos en Colombia, ¿cuál es? Banco de la República. El Banco de la República. ¿Y allá puedo comprar un CDT? No, ellos no emiten CDTs. Ellos emiten unos bonos, los bonos del tesoro, los TES. Entonces nos toca buscar la tasa de un TES. ¿Cuánto rinde un TES? Entonces yo digo, el proyecto mío tiene que rendir mínimo lo de un TES. Lógico, ¿por qué? Que si yo voy a invertir en algo y no me rinde lo de un TES, estoy perdiendo plata. Más bien cojo la platica, la invierto en el TES y el TES me rinde no sé cuánto, ahorita miramos. Profe, una Y pregunta. ya. ¿Ese test se mide bajo la relación de tesoro? Un tesoro no, es que los TES, ¿qué son? Son unas emisiones que hace... por favor, para que firmen acá. Gracias, Javier. Javier, ¿no? ¿Javier? Javier. Sí, señor. Señor. Entonces, los TES que emite el Banco de la República son una fuente de financiación que tiene el Estado. El Estado se financia a través de emisión de títulos, en este caso de los TES. ¿Y esa emisión para qué sirve? Emitir es vender. Voy a vender unos títulos. Y esos títulos que vende el Estado recoge plata. Y al recoger plata, con eso logra financiar salud, educación, obras públicas, gastos de funcionamiento, personal, etc. Como siempre el Estado anda en déficit, siempre el Estado colombiano es más lo que hay que pagar que lo que ingresa. Siempre estamos en déficit fiscal. Entonces, normalmente, estos test son emitidos, eso es como pan caliente que se venden. Hacen emisiones de test en miles de millones de pesos y los venden. Los emiten a través de la bolsa de valores. No es que me vaya al Banco de la República a comprar un test, allá no le van a vender test. Tiene que ser a través de una firma comisionista de bolsa. Bueno, entonces el banco recibe esa plática de todas esas emisiones. Y con eso ayuda a financiar el déficit fiscal. Entonces, las tasas de los TES, yo las tengo ya aquí, las puede uno buscar en la página del Banco de la República. Aquí yo les muestro. Aquí ya las tengo abajo, aquí le digo tasa TES Colombia 2022. Y aquí está el TES Banco República. Y aquí en la página del Banco República, tasa cero, cupón, pesos. Yo ya bajé este archivo Excel para no perder tiempo. Entonces, estas tasas, para poder sacar ahorita un promedio, hay a 1, a 5 y a 10 años. Entonces, estas tasas ya las tengo aquí en este archivo. Ya bajamos el archivo en Excel. Tengo. Y ahí tenemos las fechas. 11 de noviembre, 10 de noviembre, las emisiones de TES con su tasa efectiva anual. Como el proyecto lo estamos evaluando a 5 años, entonces vamos a tomar aquí un promedio de esa tasa a 5 años
Aquí está septiembre, agosto. Este año a ver cómo va esto. ¿Será que se nos cae mucho? Mire, al comenzar el año estaba bien bajito, porque no había una inflación tan alta. Esto va a depender mucho de la inflación. Ya con inflación alta esto se ha subido. 33 de enero aquí. El promedio aquí nos dio 10,87. Si le quitamos a ese promedio, vamos a tomarlo desde junio, a ver qué pasa. Ahí ustedes ven la fecha a mano izquierda, ahí está el mes en la mitad, junio 06. Ahí está, desde junio ya es 12,25. Ya se aumentó. Vamos a tomar este, 12,25. Entonces aquí, tasa TES 12,25. La fuente que utilizamos, Banco República, hoy. Lo copia y la dirección que se utilizó, como para dejar siempre, ustedes siempre que tomen una fuente, deben tener en cuenta de dónde sacaron los datos. Aquí está, entonces esta es la fuente. Se le copia y se le da la fecha. ¿Sí? Eso y la fecha de hoy. Hoy es 19 de noviembre del 2022. Siempre que ustedes trabajen cualquier cosa, muchachos, en un trabajo, en un ensayo, no es ahí que copia y pegue y escriban de dónde sacaron los datos, la página, el HTTP, cómo está ahí, en qué fecha se consultó, etc. El beta. Este beta sí es diferente para cada uno de los proyectos. Entonces ya no es igual para todos. Ya no es que yo estoy haciendo un proyecto de helados y el otro está haciendo un proyecto de restaurante y otro está haciendo un proyecto de servicios médicos y otro está haciendo un proyecto de mascotas. Todos tienen un beta and level diferente. ¿Qué es esto? Vamos a mirar dónde están estos betas. Estos sí los tienen que consultar cada uno y cada uno los va a sacar de acuerdo con lo que les explique acá. Van a ingresar a esta página www.damodaran.com. Es el señor Damodaran. Ahí está la página del señor Damodaran. Damodaran. Aquí en el chat se las copio. Bueno, incluso se las puedo pegar allá como está aquí. Ahí les quedó en el chat. En esa página, entonces, del señor Damodaran, él dice: el nombre es Aswad Damodaran, es un profesor de finanzas corporativas en el Stern School of Business de Nueva York. Él es profesor de qué? De finanzas corporativas. Y él ha sacado una serie de datos para todo esto de valoraciones, de evaluaciones de empresas. Entonces aquí, en la data, aquí en este enlace, donde dice data, acá, data, aquí ingresan por archivo data. Y en archivo data ingresan a gobierno corporativo, aquí este primero. Y en gobierno corporativo van a ingresar aquí a este que dice level and unlevered ventas por industria. Esto traduce apalancado y no apalancado. Ventas apalancados y no apalancados por industria. Y hay varios cajones. Cada uno de estos numeritos es un año. Entonces, toda esta es la información que el señor Damodaran, mire, no duerme, él no tiene descanso, no tiene festivo, no tiene nada, sacando datos. No es solamente ese numerito. Dentro de ese numerito, ustedes ingresan, le pican ahí, y ahí hay cualquier cantidad de información. De empresas, de sectores, de evolución, de estadística. Entonces se van a ir por este lado. Apalancados y no apalancados beta. No van a ir aquí a este. Aquí hay otro que dice beta.
Este no, este es total beta por sector, no. Este es apalancado y no apalancado. Y por esta fila, van a bajar por la columna de mercados emergentes, emerging markets, mercados emergentes, columna mercados emergentes, fila, levered and unlevered, betas, apalancados y no apalancados. E ingresamos al último dato, el del 2021, aquí, 2021. Ahí abren un archivo en Excel, este archivo en Excel. Y aquí van a conseguir el beta de su negocio, de su actividad, de su sector, que es el que está aquí, Unlevered Beta, en esta columna F. Aquí en la columna F van a conseguir el beta. ¿Y con base en dónde lo buscan? Con base en la columna A, que es la de las empresas, la de las industrias, la del sector. Entonces, cada uno tiene un proyecto que pertenece a diferentes sectores. Entonces, aquí está publicidad, transporte aéreo, autopartes, bancos, bebidas, cables, químico, construcción, medicamentos, educación, electrónico, entretenimiento, agricultura, alimentos procesados, salud, hoteles, servicios de información, seguros, inversión, maquinaria. Bueno, ahí hay de diferentes actividades, productos de madera, forestales, metales preciosos, diversificación general, recreación, restaurantes, el retail, que es la distribución, semiconductores, calzado, software, acero, tabaco, transporte y total. Entonces, el que más se asemeje. Profe, ¿cuál es el mío? No sé cuál sea el suyo. Profe, ¿se me asemeja a este? No sé, pregúntenle a sus IPAs. Ustedes lo tienen que buscar. Yo no se lo voy a buscar. No, esa es tarea de ustedes. Ustedes van a identificar cuál es el sector, cuál es la actividad que se asemeja a su producto, a su proyecto, a su plan de emprendimiento. Y buscan en la columna F ese numerito, ese es el beta. Por la fila se van y por la columna buscan el beta que les corresponda. No, olvídense que vayan a encontrarlo exactamente igual. Profe, es que mi proyecto es de helados y aquí no aparecen helados. Pues no le van a aparecer helados, pero le van a aparecer alimentos. Alimentos procesados. O otra cosa. Alimentos procesados es más embutidos. Sí. Alimentos procesados es salchicha, salchichón, todo eso son embutidos. Entonces, el que más se asemeja. ¿Cuál? Miren a ver cuál. Si definitivamente, y me tienen que colocar ahí al frente cuál utilizar. Al final esto no es solamente diligenciar la hoja y mandarla y ya. Los veo muy light, los veo muy chéveres en esto, y esto tiene trabajo. Poco han asistido. Yo que les he seguido las tutorías virtuales, llegan 2 o 3, no más, no sé cómo harán. Bueno, y esta nota, ya les dije desde el comienzo, esta representa bastante, porque el porcentaje de la nota de este producto es alta. La dejé bien alta, creo que el 25% del total, porque es el proyecto de ustedes, es todo lo que ustedes hacen. Yo lo único que les digo es la plantilla. Ustedes no tienen que diligenciar, sino diligenciar allá valores, datos, pero me tienen que demostrar que esos datos son correctos. No es empezar ahí a escribir a la loca. Ustedes tienen que sustentar de dónde sacaron ese dato. ¿Por qué ese dato en ventas? ¿Por qué ese precio? ¿Por qué esa inversión? ¿Por qué esa fuente de financiación así? Todo lo tienen que dar el sustento. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Entonces aquí lo mismo, el beta. Utilizamos de beta el de recreación, porque mi empresa es de servicios comunitarios a las personas discapacitadas. Listo. Es que se asemeje, que yo vea que está de acuerdo con lo que están planteando. Entonces cada uno va a tener ahí un beta totalmente diferente y lo van a escribir acá.
Este está muy alto, voy a utilizar otro. Ustedes ven que los betas van con comas, no son en porcentaje. Aquí está el resultado, esto no es ningún porcentaje, es un numerito, un número índice. Coma, 1, 0, 8, 3, 1, 2, de 2 no hay ninguno. El máximo es 1 como 1,90, 1,80. Y el más bajito es por allá 0,20. Los betas son todos positivos, ninguno es negativo. Entonces, si de pronto alguien de bien despalomado voy y escribió por aquí 3,15 o 14, eso no es chiste, ese beta no existe, olvídese. Y me escribe, lo saqué de Amodarán y corresponde a tal. Maravilla, no existe ese beta, ese no tiene ninguna relación. No tiene razón, porque lo mínimo es 0,20 y pico y lo máximo es 1,80. Ahí ustedes buscan la tablita y revisan. ¿A qué se refiere eso? Ese es el tipo de riesgo del proyecto. Entonces, cada negocio tiene un riesgo, según la actividad. Este tiene un riesgo, voy a inventármelo ahí, de 1,02, según el beta de esta empresa. Quiere decir que cada vez que el mercado accionario cambie en un 1%, el precio de la acción de este sector cambiará en 1,02 veces. Eso es lo que quiere decir. Entonces, ¿eso qué significa? Que el mercado accionario, que el otro semestre Dios mediante que lo veamos en análisis de inversión y crédito, ahí vemos mercado público de valores, y ahí ustedes hacen un concurso en la bolsa de valores, y ahí conocemos el mercado accionario, cómo cambia el mercado de las acciones en el país. El mercado accionario entonces todos los días cambia y a toda hora. Entonces hay un comportamiento del mercado que se mide a través de un índice, que se llama en Colombia el Colcap, un índice de todas las empresas, son las 25 más importantes. Y ese índice va subiendo, va bajando. O sea, quiere decir que si ese índice sube, las 25 compañías más importantes subieron de precio. Si ese índice baja, las 25 más importantes compañías bajaron de precio. Y ahí va de para arriba y de para abajo. Ese es el comportamiento del mercado. Entonces, este beta quiere decir 1,02, por ejemplo, que si ese índice, el comportamiento del mercado está subiendo, esta empresa va a subir 1,02 veces, según lo que cambia el mercado. Pero si el mercado está bajando, entonces para este sector, para esta empresa, la acción va a bajar 1,02 veces según lo que baje el mercado. Entonces, cuando es mayor de 1, el beta es bueno siempre y cuando el mercado esté subiendo. Porque si el mercado está bajando y la empresa tiene un beta mayor de 1, va a bajar más rápido el precio de la acción de la empresa. ¿De acuerdo? Y cuando es menor de 1, que puede ser 0,5, 0,7, 0,86, al contrario, cuando el mercado sube al 1%, esta empresa apenas sube 0,86 veces. Pero cuando el mercado baje al 1%, esta empresa no baja al 1, baja al 0,86, baja más despacio. Entonces, ¿cuándo servirían los betas mayores a 1? Cuando el mercado esté subiendo. ¿Y cuándo servirían los betas menores a 1? Cuando el mercado esté bajando. Entonces, el beta no lo puedo yo cambiar. No le puedo decir, pero entonces podemos usar un beta si está subiendo y otro si está bajando. No, el beta es uno solo. Eso es un índice que mide ese comportamiento. Voy a dejarlo así con el 0,86. La tasa de impuesto de renta, 35, creo que ya la corregimos aquí cuando hicimos el PIG. Aquí yo les dije, sí, desproteger la hoja, y aquí que cambiara porque estaba creo que en 32 o 33, que eso ha venido cambiando. La convertimos ya a 35 para que aquí nos quedara en ese 35 porque viene de allá, viene de la página del PIG. Y con eso él ya calcula todo lo demás. Y lo único que falta aquí es esta prima del mercado. Para esta prima del mercado van a utilizar un rango entre, a ponerlo al pico, 3,5 y 5%. ¿Qué es esto? Rango entre 3,5 y 5%.
¿Qué es esto? Resulta que, como estamos calculando el costo a la plata propia, ya lo vimos, lo primero que uno dice es cuánto vale mi plata, es y en qué la va a invertir. Pero como todos tenemos diferentes tipos de inversiones y de riesgos, tiene que haber una fórmula, que fue lo que hicieron aquí estos señores, que hicieron el CAPM, para calcular ese costo. Y para determinar eso, entonces utilizaron la tasa del RR, la del TES. Lo mínimo que debería rendirle a uno la plata es invertirla en un título del Banco de la República, que es el de más bajo riesgo, ya lo vimos, que está rindiendo el promedio este año, de junio hacia acá, al 12,25. Quiere decir, lo mínimo que yo aspiro que el proyecto me rinda es el 12,25%. Si no, no tiene sentido. Me voy para el Banco República, para una firma comisionista, compro un test y sé que me rinde eso. Me quedo en mi casa poniéndole veladoras a la Virgen, que el Banco de la República no se quiebre y ya, y rinde. Mientras que si lo invierto en mi empresita, ¿qué riesgos tengo? Todos los riesgos del mundo. Entonces mejor me quedo en mi casa, invertir mi plata ya. Pero quiero invertir en el negocio, entonces hay que calcularle el riesgo al negocio. Ya tenemos el beta. Ahora viene que también hay otro riesgo, otra forma de rentabilidad. Usted no solamente invierte en papel de renta fija que le rinde lo más bajito y el de más bajo riesgo, que es Banco República. También puede invertir en el mercado de las acciones, mercado accionario, que es el de más alto riesgo. Entonces se comparan los dos. El de más bajito riesgo es del Banco de la República y el de mayor riesgo, acciones, mercado del accionario. Ese es de riesgos altísimos. ¿Y en Colombia cuánto es el mercado accionario? Entonces en Colombia esto es al revés. Resulta que en Colombia el rendimiento del mercado accionario, que debería ser alto, o ser alto riesgo, en finanzas a mayor riesgo, mayor rendimiento, a menor riesgo, menor rendimiento. Ese rendimiento del Banco de la República del 12 es muy bueno. Que me rinda un papel hoy en día el 12%, claro, es que la inflación va cerca del 11%, Sí, pues queda muy poquita la diferencia. Inflación del 11 y me rinde el 12, me gano el 1 apenas, la diferencia, nada más. Pero bueno, y no tengo riesgo, o sé que es el riesgo más bajito, no es que no haya riesgo. Cualquier papel que usted invierta tiene riesgo, más en finanzas. ¿Y el mercado accionario cómo se comporta en Colombia? Es al revés. En Colombia las acciones, que se suponen son las de más alto riesgo, como en cualquier país y en cualquier economía, tienen un comportamiento desde para atrás. Aquí el mercado accionario a veces, muchas veces es negativo. El precio de la acción no sube, baja. Y ustedes pueden hacer un seguimiento a Ecopetrol, más. sí, claro. Estaba en 2.800, 3.000 y pico, hoy día vale como 2.400 pesos la acción. Y todo influenciado por políticas, Política, sí. por el manejo de nuestra economía, por las perspectivas que tenemos del país, por las condiciones a las que nos van a llevar en el país, por todo lo que se habla de la política petrolera, de los hidrocarburos, de las restricciones que le van a hacer, de los impuestos que que vamos a tener que asumir. Ya los aprobaron en el Congreso, a pupitrazo ahí, pasó de chévere todo, y no pasó nada. Sí, claro. Estamos graves, muchachos, gravísimo. Dios quiera que esto no Sí, se desbarate. Pero o bueno, sea, eso es lo que quisimos, atengámonos a las consecuencias, esperemos a ver. Entonces, en nuestro país, la rentabilidad del mercado, la del mercado accionario, las acciones, debería ser más alta que la de los TES. Y no, el mercado accionario aquí en Colombia, si rinde por ahí el 2% en un año es mucho, y un TES rinde el 12%. Fíjense esa diferencia. ¿Y quién tiene más riesgo? Las acciones, y rinden el 2 o el 3, y uno que no tiene riesgo rinde el 12. Este país es al revés. Y no es ahorita, eso no es de ahorita, no, no. Eso es de toda la vida, siempre ha sido así. El mercado accionario en Colombia nunca ha despegado, no ha tenido la importancia que se merece. Entonces, por eso a veces en los elementos, y cuando lleguemos a la otra asignatura, análisis de inversión,
Allá vemos el WACC, pero aplicado a economías americanas y ajustado a Colombia. Por lo pronto, para no enredarnos, le vamos a dar un porcentaje por encima al rendimiento del TES. Eso es lo que tenemos que escribir aquí. ¿Cuánto más por encima de lo que es el TES nos rendiría la plática en las acciones? Entendiendo lo que les acabo de decir, que el mercado accionario, por su alto riesgo, debería ser de mayor rentabilidad, que en Colombia no lo es. Entonces no vamos a poner aquí que menos negativo, no, nos toca dejar el positivo. Por eso lo vamos a utilizar entre 3, 5 y 5. Quiere decir que cuando tengamos la tasa TES, que ya la tenemos, él le va a adicionar al TES entre el 3, 5 y 5 lo que le coloquemos. Si le colocamos, ojalá no sean los extremos, ¿no? Entre 3, 5 y 5, pues 3, 5. Entre 3, 5 y 5, pues 5. No, esos son los extremos. Pero entre 3, 5 y 5, ¿cuáles pueden caber? 351, 352, 353, 354, 355, 368, 375, 389, 394, 401, 408, 415, cualquier cifra. Cuanto más alto, más le exigimos al proyecto. Y eso depende de ustedes. Ustedes lo quieren llevar chévere y fácil, póngale bajito. Lo quiero exigir, póngalo alto. Quiero ponerlo más real, más cierto, más aterrizado, pónganlo alto. Ah, no, yo quiero que esto es para la nota de Luis Eduardo, mucho joder. 3.5. Eso mismo califico, 3.5. No, tampoco. Esto no es que si me pusieron 3.5, saca 3.5 y si me pusieron 5, saca 5. No, es la exigencia que ustedes le quieran dar al proyecto. Entonces yo voy a ponerlo más bien altico, pues no 5, pero 4.86. Le estoy exigiendo bastante al proyecto. A ver qué pasa. Ya con eso, él calculó aquí la tasa CAPM. Él tomó esta tasa RF, tomó este beta apalancado, tomó esta prima del mercado y calculó este valor. Entonces, aquí, ¿qué les dijo? Que el proyecto tiene que rendirle mínimo el 16%. Este es el costo de la plata. ¿Cuál? Propia. Muy bien, plata propia. Ahí lo calculó. Que no debería uno calcular el costo de la plata propia, porque eso no tiene precio, eso es infinito, pero hay que calcular. ¿Y de qué depende? Todos van a tener el mismo 12.25, todos igual. El beta, todos lo tienen diferente, porque es el riesgo de cada proyecto. Y lo que quieran colocar de prima, cada uno asume también un riesgo un poco más alto y otros un poquito más bajo. Entonces todos van a tener una tasa de recursos propios totalmente distinta. A esa tasa de recursos propios, como es un promedio ponderado, hay que adicionarle la del crédito. Y esta tasa del crédito viene de acá. Cuando hicieron aquí la financiación, aquí definieron a cómo le salía el crédito. Yo ya les expliqué que no iban a colocar la tasa de ETF, sino iban a buscar o a ubicar una tasa de crédito. Eso es consultar en la página del Bancolombia, del Banco Bogotá, del Citibank, de cualquier banco, a cómo me sale un crédito, a 5 años, a 4 años, a 6 años, y no para persona natural, para un negocio que hasta ahora está empezando. Ya le van a decir, las tasas están entre tanto y tanto, entonces ojalá siempre me den sustento de dónde fue. Tiene que ser, ¿no? Ah, profe, usted escribe 19,55%, deje la misma, no, señor. Profe, y eso en esa hoja, ¿cierto? El sustento. No, en el sustento lo hacen aquí al final. Aquí al final abren una hoja, aquí, hoja, y aquí le pueden colocar aquí, a esta hoja le cambian el nombre, no debo cambiar el país, le colocan, ¿cómo se llamaría? Sustento. Y empiezan aquí a sustentar. Las unidades a vender fueron determinadas, no sé qué, el precio de venta, no sé qué, la inversión fue calculada con más. La tasa de interés del crédito fue con base en tal. El beta que se utilizó fue tal. Las cifras principales que van a usar. Entonces esta tasa ya está allá. Y ya teniendo cuánto vale la plata propia y cuánto vale la plata prestada, dirán ustedes, pero mire, profe, aquí le dio la plata prestada más cara que la plata propia. Aquí la plata prestada le costó casi el 20
y la plata propia el 16. Y siempre dijimos que la propia era más costosa que la prestada. Pero resulta que esta prestada del 19, falta quitarle, que lo hace aquí, el efecto impuesto. Aquí no se lo quitó. Aquí no le dice yo el efecto, perdón. Permítame ver si lo hice acá, en la huaca. Que no les quitó el efecto impuesto, el efecto del escudo fiscal. Número 27. Sí, aquí está quitado, aquí está quitado. Cogió el B22, no, B22 no, B23, cogió la tasa de crédito por 1 menos B17. Entonces, se los hago aquí al frente. Este costo de deuda, esto no lo hacen sino les estoy explicando, por 1 menos la tasa de impuesto de renta, que fue el 30 y, se me hizo 35, genera el 12. Este sí es el costo de esa plata prestada. Y este 12 es el que se compara con este color. Este 12 se compara contra este 16. ¿Cuánto vale la plata prestada? El 16%. Perdón, plata propia el 16. Plata prestada, ¿cuánto vale? El 12. ¿Qué es esto? ¿Qué fue lo que hice yo aquí? Que ya se aplicó aquí en esto. Que a la plata prestada tiene una cosa que se llama el efecto tributario. Cuando usted o una empresa tiene crédito, ¿qué tiene que pagarle al banco? Ustedes tienen crédito, o una empresa tiene crédito, ¿qué le pagan al banco? Intereses. Intereses. Y los intereses son un gasto, se denomina gasto financiero. ¿Y ese gasto financiero en qué afecta la utilidad? ¿La aumenta o la disminuye? La disminuye. La disminuye. Y si tiene menos utilidad, ¿en qué afecta los impuestos? ¿Los aumenta o los disminuye? Los disminuye. Si usted tiene menos utilidad, ¿sí? Sí, señor. Con menos utilidad, Disminuye. menos impuestos. Entonces tiene un efecto tributario. Eso es lo que hace aquí, que le quitamos el efecto tributario a la tasa. Es un crédito que a la empresa le sale casi al 20, realmente no le sale al 20, le sale al 13, 12,71, porque se ahorra impuestos. Al pagar intereses se está ahorrando impuestos, ¿de acuerdo? Está pagando menos impuestos de los que debería pagar, por los intereses, por los gastos financieros. Entonces aquí está la comparación, plata propia 16, plata prestada 12. Más barata la prestada que la propia, más costosa la propia. Y ya él después hizo toda la operación. Aquí ya le descontó la tasa de inflación. Falta esta. Tasa de inflación estimada. Estamos graves para este año. El año que La inflación para este año, disparar. mínimo por allá en un 12%. Muestra a ver en cuánto vamos este año. Creo que en 11. Vamos al DANE. Aquí el DANE nos dice en cuánto llevamos la tasa. DANE.com.co. IPC. Sí, 12.22 es anualizada, ¿no? Ojo con eso, es que eso es lo que uno no sabe leer. Esto es de anualizada. Hay que mirar la de este año. La de este año, aquí va la de este año. Aquí nos saca la de este año. Este año está por el 11. Es anualizada con respecto a octubre, ¿no? Mire, vamos en el 10, mire, vamos en el 10. No se exageren que uno escucha noticias y les crea las noticias todas las mentiras que le dicen. Sí. Mire, vamos en el 10.86 este año. Este año vamos enero, febrero, marzo, hasta que va aquí, hasta octubre, obviamente, todavía falta noviembre, hasta octubre. Entonces, el acumulado aquí de este año, vamos en 10. Ese 12 lo que hace es que compara octubre contra octubre del año pasado. Eso es muy diferente. Aquí faltan 2 meses. Entonces, muy seguramente vamos a terminar mínimo, pensaría yo, por allá en el 11,5. Mínimo. Vamos a ponerle aquí, donde dice tasa de inflación estimada año actual, 11,5.
Esta sí la dejamos todos igual, 11.50. También con un decremento del crecimiento económico, ¿no? Total, parálisis total de la economía. ¿Cuántas empresas se han ido del país? Bueno, Sí. entonces ya, listo. Entonces, ¿qué hizo él? ¿Qué hizo aquí la hojita? Que todos los datos que le incluimos les quitó la inflación. ¿Por qué? Porque estos resultados de la proyección que hicimos está a precios constantes. Aquí, en la segunda hoja de insumos, cuando hicimos aquí inflación proyectada, aquí no le colocamos nada. Aquí. Inflación proyectada, año 1, año 2, año 3, no. Es decir, hicimos el proyecto a precios de hoy. Y tal vez ya lo he explicado y lo he dicho. Vuelvo y lo repito, porque se tiende a confundir y a decir, esa hoja es una chimbada. ¿Quién dijo que así eso era cierto? Que el costo de todos los años es igual, 40.000, 40.000, 39.000. Que el precio de venta de todos los años es igual, 75.000 el primer año, 75.000 el segundo, 75.000 el tercer año, el quinto año. Que la mano de obra todos los años vale lo mismo. Que si hoy le pagó 1.967.000, el año entrante igualmente 1.900.000 y dentro de 5 años el 1.900.000. Se llaman precios constantes. Y es formas de evaluar un proyecto. Peor si se pone a escribir ya la inflación. Si no sabemos ni siquiera la de este año. Claro. Ahora proyecta la del año 2, la del año 3, 4, 5. Eso sí son mentiras. Aquí no le vamos a aumentar inflación. Entonces quiere decir que el proyecto quedó todo evaluado a precios de hoy. El precio de venta igual en todos los años. ¿Es cierto? No, eso no es cierto. La mano de obra, el costo de la mano de obra igual en todos los años. ¿Eso es cierto? No, no es cierto. Los servicios igual en todos los años. ¿Es cierto? No es cierto. Pero eso no quiere decir que no sea válido. Una cosa es que sea cierto y otra cosa es que sea válido. ¿Y para qué es válido entonces que tenga los mismos precios en todos los años y los mismos costos en todos los años? Que no le estamos afectando a la proyección ninguna inflación, ni en el precio de venta, ni en los costos. O sea, ni en los ingresos, ni en los costos, ni en las salidas. Todo está quedando como si quedara hoy estático, fijo. Y eso sí es cierto, profe. Sí es cierto para efectos de validar un proyecto. Y aquí viene la Es como una explicación. posición neutra, ¿cierto, profe? Entonces, cuando se hace la valoración, si no le hubiésemos quitado a esa tasa, mire, voy a dejarla aquí en cero, habría evaluado con una tasa del 16, WAC, y nos había dado no viable. Pero como el proyecto se hizo sin aumento de inflación, entonces yo tengo que decir aquí, ¿cuál fue la inflación estimada que hay para este año? Pedimos que el 11.50. Y mire lo que pasa. Acuérdese de la tasa WAC aquí, 16.31. Y le colocamos 11.50 y mire, la tasa WAC se bajó al 6. ¿Qué sucedió? Que le quitó el efecto de inflación también a la tasa de descuento. Entonces, como la proyección quedó en pesos sin aumento de inflación, las tasas también tienen que estar sin aumento de inflación para que queden iguales. Y ahora sí evalúa, ahí sí dio viable. ¿Ve? Formas de evaluar el proyecto. Si lo hubiésemos hecho con aumento de inflación cada año, lo habríamos evaluado aquí con 0, a una tasa del 16. Pero como no le hicimos aumento de precios, quítele la inflación a las tasas para que lo evalúen. Lo evalúen. No es que sea cierto que los precios son iguales en todos los años, no es que sea cierto que la mano de obra vale igual el salario todos los años, no, solamente para evaluar, ¿ok? Entonces, cuando ustedes vean una proyección, ustedes van a hacer su proyecto de grado, lo van a evaluar a precios constantes. Pero fue una pregunta, para el proyecto de grado, ¿habría que incluir ese Excel, no? Esto lo han utilizado casi todos. Sí. Todos sus compañeros lo llevan y ya los profesores que califican, la plantillita de Luis Eduardo, la plantillita de Luis Eduardo, ahí les doy ya todo. Pero lo importante no es meterle ahí datos, sino sustentar. Sí, claro. Ok. Sí, se puede usar. Solo lo único que les pido, esto yo lo hice hace muchos años y ahí funciona, es que me le den crédito a la plantilla. Plantilla facilitada por el profesor Luis Eduardo Suárez Caicedo, apellidos como ya.
elaboración que yo hice con mi proyecto y plantilla facilitada por el profesor. Y ya con eso quedo tranquilo. Por eso me pagan regalías. 0 pesos, pero bueno. Ahora sí, vamos a las valoraciones. Y aquí les va a decir si el proyecto es viable o no. Ahí les dice viable, 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 viable. Y ya lo determina. Entonces, ¿a través de qué elementos se evalúa el proyecto? Se evalúa aquí a través de estos indicadores. Valor presente neto, tasa interna de retorno modificada, relación beneficio-costo y periodo de recuperación de la inversión. Esto tiene unas funciones en Excel. Yo les enseño. Para el valor presente neto, ya está ahí, eso ya está todo formulado, pero para que ustedes les quede cuando lo necesiten usar por aparte. Valor presente neto, él utiliza una función que se denomina igual BNA, paréntesis, y ahí ya le dan el BNA. Aquí está. Ahí está la fórmula. Ahí está, BNA. Entonces, cuando ustedes escriban en una celda igual BNA, paréntesis, él les dice, ¿qué tasa va a usar para descontar el proyecto? Pues la tasa WACC. ¿Y qué valores son? Aquí les dice valores desde el 1. Valores desde 1. Entonces, ¿los valores a cuáles se refieren? Los valores se refieren a los saldos netos a evaluar. Y nos dijo que desde el 1, no el 0. Entonces desde el 1. 1 hasta el 5. Señalan así, del 1 al 5. Ya está hecho aquí, pero para que ustedes lo vean. Y ahí cierran paréntesis. Ahí lo que él hace es traer a valor presente. BNA significa valor neto actual. O valor presente neto, es lo mismo. Valor neto actual. Que lo vamos a traer a una tasa WACC, ya la vimos, a precios de hoy. Entonces cogimos desde el año 1, ¿qué datos desde el año 1 hasta el año 5? Los del saldo. ¿Y estos saldos de dónde vienen? De un flujo de caja operacional del proyecto. Observen que no se hace con utilidades, es con flujos de caja. Muy diferente. Entonces eso es el rendimiento, es la rentabilidad, nuestro es flujo de caja. Si le falta o le sobra plata, flujo de caja. Y ahí nos quedó por fuera el año 0. Entonces, como nos quedó por fuera el año 0, en la fórmula al final le decimos más por fuera de la fórmula, ya no en el BNA, dentro del BNA, el año 0 por fuera. El año 0 es la inversión. Hay un año 0, la inversión fija y diferida, eso ya lo explicamos en la tutoría pasada. Y ahí está el valor presente neto, 57 y 57. ¿Y cómo saben si es viable o no? Pues que si eso es positivo o eso es negativo. Es lo que hace es ahí decir viable o no viable. Él definió aquí, hay que una condicional aquí, cuando él definió, a él le dijo, ahí está, si es mayor que 0, viable, si no, no viable. Mayor que 0 quiere decir que si este valor es positivo, dígalo viable, si no, póngalo no viable. Entonces ese dio ya un valor viable del proyecto. ¿Y qué quiere decir ese numerito? Ese numerito quiere decir la plata que le sobra. Quiero que me hagan los análisis, también allá en el sustento. El valor presente neto es lo que le sobra al proyecto a precios de hoy. Es decir, recupera los 105, que son negativos, la inversión. Recuperó la inversión. Recuperó un negativo aquí del año 1, que tenía un flujo de caja negativo. Recuperó esos dos valores y le sobraron 57 millones de pesos a precios de hoy. Ese es el análisis del valor presente neto. Cuando sea negativo, ¿qué significa? Que no alcanza, que le faltó. ¿Y por qué es negativo y por qué es no viable? Pues porque no va a ser capaz de cubrir la inversión y lo que le hace falta en plata con la proyección que usted tiene de su flujo de caja. Muy bien. Ahora, ¿qué tan alto o tan bajito debe ser este valor presente neto? Pues uno podría pensar que como cuando dice que es mayor que 0 es viable, voy a cambiar aquí una sola cifra para que lo veamos a ver qué pasa. Voy a ponerle a esta cifra
Ahí le invertí una plata más. No, alcanzo a dar un poquito. Voy un poco más. Ah, es que está negativo, claro. Estoy haciendo al revés. Mire, ahí también dio positivo. Viable. Pero ya no sobraron 57 millones, sino 6 millones. ¿Y qué quieren decir? ¿Es que sobraron 6 millones? ¿Qué proyecto viable? ¿Cuánto invirtió usted en el proyecto? 170 millones. Si usted invierte 170 millones en un proyecto y traídos todos, este no es solamente un flujo, todos los años, los 5 a precios de hoy, y le sobran 6, ¿usted cree que es un riesgo alto o es un riesgo bajito? Le sobran 6 millones e invirtió 170. Pues eso es un riesgo alto a comparación o en comparación de lo que teníamos. De haber invertido 105 y que me sobraran 57. Me sobró la mitad de la inversión. Si me sobra la mitad de lo que invierto, pues es un riesgo bajito. A diferencia de que me sobre muy poquito y la inversión sea muy alta. Entonces ustedes lo definen. ¿En qué momento es riesgo alto y en qué momento es riesgo bajito? Tasa interna de retorno. Esta es muy sencilla. Esta se calcula T y R, paréntesis, y se le dan los valores. Los valores son estos siempre, estos. Los del flujo saldo neto a evaluar. Aquí sí ya se toma desde el año 0 hasta el año 5. Y ya. Con eso él calcula la TIR. La ponen aquí. Él ya lo colocó. Eso se va al porcentaje y con 2 decimales. 14.35, 14.35. ¿Qué significa esa tasa interna? Esa es la rentabilidad del proyecto. El proyecto rinde al 14.35%. ¿Y por qué es viable? ¿Por qué es viable si rinde al 14.35? Porque tiene un valor presente neto de 57 millones. Porque la tasa interna de retorno se compara con la tasa del costo de los recursos. ¿Cuánto cuesta invertir en ese proyecto? 6.25, quitando la inflación. ¿Y cuánto rinde? 14. ¿Rinde más de lo que nos cuesta? Sí, claro. Lógico. Pero ya les dije que esta tasa interna no debe ser exageradamente alta. ¿Y cuándo se convierte en exageradamente alta? Cuando supera 2 veces la tasa WACC. Y aquí está la tasa WACC ya multiplicada por 2. Lo que les dé la WACC lo multiplican por 2. Cada vez les va a cambiar. Cada vez que ustedes hagan un cambio, les va a cambiar esa tasa. Entonces tienen que estar monitoreando el proyecto antes de enviarlo. Cambian la WACC con los cambios que hagan. La multiplican por 2. 12.50. ¿Y cuánto les dio la TIR? 14. ¿Qué pasó? Se le pasó 2 veces. Es bueno el proyecto, pero no es cierto. No es que no sea cierto, no es aterrizado. Entonces hay que aterrizarlos, porque a veces presentan proyectos con el 40, 50, 80% de rentabilidad y creen que cuanta más rentabilidad, mejor. Y no se los financian, no les prestan la plata y Luis Eduardo les pone 0. Profe, una pregunta. Entonces, el rango de la TIR debe estar entre 6. En ese caso, ¿no? 6.25 y doble, 12.50. 12.50. Ya saben que tan pegadito al 6 es debajo de alto riesgo. Lo mismo que aquí, muy poquito de plata que sobre con una inversión alta es alto riesgo. Ustedes asumen el riesgo. Muy pegadita la tasa interna a la tasa WACC, porque también me puede dar positivo. También me puede dar aquí, ya como se los hice, menos 80, fue que dimos 68. Y le estoy cambiando una cifra. Viable, viable. Mire, ¿cuánto dio la TIR? 6.67. ¿Y cuánto era? 6.25. Lo que usted dice. Está entre 6.25 y 12, 6.67. Y es viable. Ah, no, salió que no viable. ¿Por qué me salió que no viable?
No, aquí está mal. Aquí está mal. Aquí debe ser mayor que B22. No, aquí le está comparando con el CAPM. No, 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 no. No, esta tiene que ir comparada contra aquí, tiene que ir comparada contra el B25. No, esto está mal aquí. Si acaso en la plantilla está mal, yo les corrijo. Proyecto nuevo. Pero esa tasa Pero aún está muy cerca, sí. es muy cerquita al 625 y es viable. Eso es alto riesgo. ¿Ok? Bueno, entonces, pero aquí vamos a lo importante. Nos quedó viable con el 14, pero se nos pasó del 12. Ahora hay que corregir este 14 para que no nos quede tan alto. ¿Qué hacen para corregir? A lo primero que le echan mano puede ser al precio de venta o a las unidades a vender. Cuando es superior a eso, quiere decir que lo proyectaron con unidades a vender muy altas. Bajen, vendan menos. O con un precio de venta muy alto. Bajen. ¿Ok? ¿Entendieron? Entonces, por ejemplo, aquí voy a bajarle a las unidades. 1900, voy a ponerle 1700 en el mes. Ya él cambió absolutamente todo. Recuerden que cualquier cambio que hagan, lo primero que tienen que mirar es la hoja de financiación, que aquí el valor del crédito corresponda con este. Aquí ya cambió el crédito. Aquí cuánto debería ser el valor del crédito. No lo han hecho, menos mal que no han hecho nada por allá. 160. Este valor aquí, eso no es automático. Esto siempre lo deben cambiar. Este valor en la hoja de financiación debe corresponder con este. 157, eso no es lo que vamos a pedir al banco. Entonces una cifra redonda aquí, 160. Miremos a ver ya que el flujo de caja les quede siempre positivo. No nos sirve, nos queda negativo. Flujo de caja negativo no nos sirve. Y la proyección, no, se nos fue para el traste la proyección. No nos quedó bien. Entonces 1700 no, 1850. Y ahí empieza uno a jugar, a simular, a estimar. Hoja de financiación. Ahora el crédito, 165. Flujo de caja, ya quedó positivo. Este año quedó negativo. Flujo de caja no puede quedar ningún año negativo. Entonces, si este año quedó negativo, le podría cambiar aquí los días de cobro de cartera, que sea más de 30 días, aquí no 70, sino el 80%, y aquí 0. Siempre la suma debe ser el 100. Que voy a vender de contado el 20%, a crédito 30 días el 80%. Ahí ya se mejora aquí el flujo de caja. Ya quedó positivo, positivo, ya quedó positivo. Y ahora miremos la valoración. Ya nos quedó una TIR del 10.43. Y lo máximo que necesitábamos era el 12. Ahora sí ya nos quedó dentro del rango. Y no quedó tan pegada al 6, ni tan pegada al 12. Quedó en el intermedio. Ese es. TIR modificada, bueno, terminemos ya. La TIR modificada, él hace otro cálculo interno con tasas de financiación y tasas de descuento. Él utiliza también la función que se denomina TIRL, TIR modificada, y ahí le pide qué valores son, qué tasa de financiación y qué tasa de reinversión. Ya está ahí calculada. Es una tasa más cierta, más real, más próxima al rendimiento. También es cuánto rinde el proyecto. Rinde el 8. ¿Por qué es viable? Porque rinde más del 6. Este no le voy a exigir que siempre sea inferior. Lo importante es que la TIR solita sea inferior a 2 veces la tasa de descuento. Y ya, listo. La relación beneficio-costo. Este es que sea mayor que 1. Es lo que hace es coge los valores positivos del flujo de caja y los valores negativos, los divide y si da mayor que 1 es viable. Entonces, es una relación entre beneficios, que son los positivos, aquí los resultados positivos, estos positivos, y los negativos, pero traídos a precios de hoy. Eso no es sumar ahí los positivos como están, es traerlos a precios de hoy. Traídos a precios de hoy se comparan cuánto dio los positivos y cuánto dio los negativos, y que esa relación sea mayor que 1.
Esto quiere decir que por cada peso invertido en los negativos se genera un peso con 12 o casi 13 centavos de beneficio de los resultados favorables. ¿Y en cuánto tiempo se recupera la inversión? En 4 años, 7 meses, 16 días. ¿Y por qué es viable? Porque estábamos evaluando el proyecto a 5 años. Lo estamos recuperando antes de 5 años. Cuando les dé la viabilidad, les tiene que dar viable por todos lados. De una vez voy a cambiarlo antes de que se me olvide aquí en la página, porque veo que en la página le está quedando que la TIR les está quedando con respecto ¿a quién? Le está quedando con respecto a la tasa CAP, y es con respecto a la tasa WACC, esta cosa, que se quite esta vaina de acá. Bueno, entonces, si hay preguntas, os escucho. Ya terminamos por hoy, vamos a mirar en qué quedamos, cómo vamos. Este es un trabajo, ya les he dicho, bastante extenso, sobre todo de sustentar. No necesito que me coloquen cifras ahí por colocar, sino de dónde salieron las cifras. Eso es lo que se necesita. Darle el sustento. Entonces vamos a corregir aquí. Análisis de inversión y crédito. Activar edición. El archivo, formato Excel. Este es el que están usando, ¿no? No, este es el EVA. ¿Cuál es el formato? ¿Pero yo dónde entré? Debe estar más arriba. Yo entré fue análisis de inversión y crédito. Entre otro curso. Es costos para la gerencia. Entre otro curso. Plantilla para proyección. Vamos a bajar la plantilla a ver cómo está aquí evaluando el proyecto. Si lo está haciendo bien o no, déjenme revisarlo para que les quede correctamente bien aplicado. Ya la abrí. Listo. Vamos a mirar a ver si aquí en la valoración aquí está. PIR. Uy, esta no tiene fórmula, sí tiene fórmula. Aquí, proyecto, está respecto a 32. A celda B32, que es la UAC, correcto. Y este que es la TIR modificada. Así está bien, está con respecto a la 32, sí está bien. Con respecto a la celda 32, B32, que es la tasa UAC. Sí, esta, celda 32. Está correcto, está bien. La plantilla está bien, no hay que cambiarle nada a la plantilla, menos mal. Estaba preocupado que de pronto les hubiese enviado la plantilla que no correspondía. Sí, vuelvo a revisar, porque pues vamos, que envió otra, es la misma cosa. Vamos a ver si es correcto. Con respecto a 32, con respecto a 32. Listo, sí está bien. Con respecto a 1. Incluso aquí el BAUE. No les expliqué. Este BAUE que tienen aquí en la plantilla es que él coge el valor presente y lo convierte en un valor equivalente por año. Y es viable también cuando es positivo. Si aquí es positivo el BPN, este también. Entonces, coger el valor presente, que fue traer todos los flujos a hoy, positivos y negativos, a una tasa, y eso da un dato, positivo, negativo, valor presente. Y ese dato lo que hace el BAU es que lo distribuye en 5 años, es como calcularle la cuota anual de un crédito, en este caso de un resultado. Ese es el beneficio, traduce beneficio anual uniforme equivalente. BAU, beneficio anual uniforme equivalente. Se denomina CAUE cuando es negativo. Ya no sería beneficio, sino costo anual. Pues no le va a dar nunca negativo porque no sería viable el proyecto. Listo, muchachos. Entonces ya con eso cumplimos nuestro objetivo del curso. Hoy tenemos esta tutoría, deben terminar el calendario, 19. El 26 hay otra tutoría y el 30 es que entregan este producto. Tienen 15 días para que completen eso.
Menos de 15 días. 8, 12 días para que hagan ese trabajo. Entonces, de hoy en 8, si es presencial o virtual, simplemente a resolver las inquietudes que tengan, pero no inquietudes puntuales. Profe, es que a mí no me da. No, no es que a mí no me dé. Profe, es cómo utilizo tal concepto, que estoy utilizándolo así. Me dan razón qué están haciendo para poderle responder. No es para que yo les haga el ejercicio. Para que ustedes lo vayan a ir haciendo y de hoy en 8. Cualquier duda, es el último encuentro que tenemos, lo puedan solucionar. Y ya el 3 de diciembre no hacemos tutoría. Ya hay paquete de tutoría si ya han entregado el producto. ¿Ok? Le dicen a Margarita que me descuente la tutoría, que ustedes pagaron 15, 20 tutorías y mi sueldo les dio 14 o 19. Les robó una. Entonces que me la descuente. Ella, Margarita, descuente Eduardo la tutoría. Listo, muchachos. Quedamos ahí entonces, que les rinda. Nos vemos en 8 días, Dios mediante, con dudas o inquietudes generales, no de mi proyecto. A mí no me da, ¿qué hago? No, en general, ¿ok? No para hacerle a cada uno el trabajo porque no tiene sentido. Bueno, que les rinda. Chao, chao. Feliz tarde. Muchas gracias, profe. Chao.